Miren, cuando yo conocí del Señor y me hablaban de la iglesia, yo pensaba para mis adentros y decía, ¿yo qué voy a hacer allá? Si allá lo que hay es un montón de gente buena, allá todo es perfecto, yo voy a ir a dañar eso. Esa era mi forma de pensar, esa era mi forma de creer. Y tenía como ese temor. Y pues yo venía de un contexto totalmente diferente. De hecho, eh, lo mío, a muchos les he contado mi testimonio, crecí en un ambiente donde venía de trago, rumba, muchas cosas. Entonces de repente cuando me hablan de la iglesia, decir, bueno, la iglesia, yo veo que todo el mundo va ahí con su Biblia en la mano, ¿yo qué voy a hacer allá? ¿Cómo me voy a comportar? De hecho, recién empezando la iglesia, yo me sentía incómodo porque no sabía cómo reaccionar. Y para la alabanza ni se diga. Yo pensaba para mis adentros, no, aquí todos deben de cantar como los ángeles. Y yo pues que canto como ganso, como que me daba ese temor de cantar. Hasta que escucho a la persona que estaba al lado mío cantando, y digo, ah, no, este es de los míos, y ya me sentí tranquilo y cómodo. Con el pasar del tiempo, me doy cuenta de que la iglesia no es así. Y esto tiene que ver con lo que el pastor hablaba el domingo, de que la iglesia es un hospital. Entonces se borró de mi mente eso de que teníamos que ser perfectos y empiezo a entender el concepto de lo que es la iglesia en sí. Cambio mi manera de pensar. Y estudiando el mensaje, encontré una frase que me gustaría compartir con ustedes. Dice, la iglesia no es como un restaurante donde venimos a ser servidos, sino que es como una cocina donde juntos cocinamos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, vengo delante de ti y ponemos esta palabra, Señor. Te pido, Padre, que seas tú hablando a través, Señor, de lo que hoy vamos a hablar. Señor, toca cada corazón, Señor, quita la distracción, Señor, el cansancio de cada una de las personas aquí. Ponemos esta palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El título de la enseñanza de hoy es La iglesia es invaluable. Y quiero llevarlos a Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Y dice la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, y entonces nos referimos a la iglesia como que somos personas que tenemos dificultades, que tal vez tenemos problemas, y yo leo este versículo y digo, no, pero pues sin arrugas, sin mancha, pura y santa, pues entonces como que no encajo yo ahí, porque pues yo con mis pecados, ¿cómo le hago? Pero aquí hay una palabra clave, santa. Nosotros somos santos. La palabra santo significa separado o apartado para Dios. Entonces, si el Señor nos ha apartado, es porque ha hecho de nosotros algo invaluable. Y ahorita vamos a entrar un poquito más allá. ¿Qué significa la palabra invaluable? Que no tiene precio, que su precio es tan, pero tan costoso que no se puede valorar. Es incalculable, extremadamente valioso. No se puede medir su valor. Y la iglesia en sí tiene ese precio. Lo que pasa es que, como lo dijimos ahorita en el título, es invaluable. Y la iglesia es más que las paredes, que las sillas,
que la alabanza es más allá. Y quiero llevarlos a que veamos la iglesia de dos maneras, como una institución, pero vamos a mirarlo a nivel espiritual también. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo porque siento o tengo una necesidad. Entonces, ¿qué es en sí la iglesia como institución? Es un lugar donde venimos un grupo de personas con una necesidad, donde reconocemos que no somos perfectos y que necesitamos de Dios, donde reconocemos el amor y la misericordia, y eso es lo que hace una iglesia invaluable, que no tiene precio. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos pecadores y que separados de Dios nada, absolutamente nada podemos hacer. Pero también es un lugar donde venimos a regocijarnos, donde hay una unión en particular, cada uno de nosotros, donde juntos nos cuidamos los unos a los otros. Eso hace una iglesia excepcional, una iglesia invaluable. Reconocer no solamente tu necesidad, sino la necesidad de la persona que está a tu lado. Porque, y ahorita vamos a entrar un poquito más en materia, de esto está sufriendo la iglesia hoy en día. Déjame llevarte a Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra, Hechos 20, 28. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. La sangre de su Hijo amado Jesús, lo cual lo hace invaluable. Nada, absolutamente nada se compara con lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Morir en la cruz, derramar su sangre por nosotros. Él compró la iglesia con precio de sangre y nosotros somos su iglesia. Por ende, también somos invaluables para Dios. Hemos sido escogidos, apartados, separados, llamados por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos una renovación, una transformación. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a pensar cómo estamos viviendo nuestra vida, qué es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, aquí dice que como pastores, entonces me pregunto, ¿los pastores solamente hacen la iglesia? No. ¿La iglesia es un grupo de pastores? No. La iglesia somos todos. Y la responsabilidad es de todos, cada uno a su manera, ¿verdad? El buen pastor su vida da por las ovejas. Es la enseñanza que nos da el Señor Jesús. El pastor, su trabajo es cuidar de la grey, cuidar de las ovejas, llevarlas a esos pastos verdes a través de la palabra. Pero nosotros como congregación, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Es acaso venir y sentarnos a alguna silla y escuchar la palabra y salir e irnos para la casa sin mirar para el lado o para atrás? Porque a veces sucede eso, pero eso no hace una iglesia invaluable. Esa iglesia invaluable es aquella que se mueve a través del amor, la fe y la misericordia. Que nos condolemos con la necesidad del prójimo, del que está al lado. Que no solamente vengo, como decimos, yo vengo por lo mío y no me importa lo de los demás. Mientras yo esté bien con el Señor no me interesa nada. Eso es egoísmo. Eso no hace una iglesia perfecta o invaluable. Lo que nos lleva a eso es preocuparnos por los demás, es tener esa misericordia por las demás personas, es no caerle a la persona que está mal, es no juzgar, no condenar al hermano que está pasando por un momento difícil, porque ahí entendemos que no somos una iglesia perfecta, que somos un grupo de personas que tenemos defectos, que tenemos problemas, que estamos en situaciones, que estamos por medio de un proceso, un hospital, como decía el pastor. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Somos un hospital donde de aquí nadie sale muerto, sino que todos salimos con vida.
Vida en abundancia nos lo ha dado el Señor. Esta es la palabra, esta es la promesa para nosotros. Una vida eterna. Y el Señor es vida, porque nosotros estamos pegados a la vid. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tiene que tocarnos a nosotros por dentro, movernos un poquito de la forma que pensar. Porque es que a veces somos un poco egoístas en ese sentido. Estamos tan preocupados en nuestra necesidad que es entendible. O sea, cada uno tiene un problema, una situación. Pero a veces vemos al hermano que está cabizbajo y no nos preocupamos por saber qué le pasa al hermano, qué tiene, qué necesita. Solo estoy pensando en lo mío. Pero a eso no nos ha llamado el Señor. Eso es lo que hace una iglesia invaluable. Quiero leerles Primera de Corintios capítulo 12, 25 al 26. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. ¿Sí ven lo que les estoy diciendo? El cuerpo humano está convertido, se comparte de tres cosas, ¿verdad? Una cabeza, el tronco y las extremidades. Todos los que estudiamos biología y ciencias nos lo enseñaron eso. Ahora, la cabeza tiene el pelo, adentro tenemos el cerebro, tenemos los ojos, la nariz, los ojos, la boca, etcétera. Las extremidades tienen el brazo, antebrazo, la mano, ¿verdad? Sin el antebrazo, la mano no podría estar. Si no tenemos la cabeza, ¿dónde tendríamos los ojos? La boca. Cada parte de nuestro cuerpo es vital. Nosotros como iglesia somos un solo cuerpo y tenemos que vernos como tal. Eso hace una iglesia invaluable. Por eso me gustaba mucho cómo el pastor predicaba el domingo acerca de que la iglesia es un hospital. Sí somos un hospital, claro que sí. No somos perfectos. Por eso, cuando yo vine a la iglesia, yo choqué con una realidad. Porque yo pensaba de que todo el mundo era aquí, como mejor dicho, tenía una aureola en la cabeza. Pero nos damos cuenta que no es así. Todos estamos en un proceso quizás más adelante, otros un proceso más pequeño. Y en medio de ese proceso, alguien puede resbalar, alguien puede caer. Entonces, yo no puedo juzgar ni condenar al hermano que cae. No me puedo, el Señor no me ha puesto aquí para juzgar ni para condenar a nadie. Al contrario, la iglesia como tal, debemos de creer en restaurarnos el uno al otro, con amor, con mansedumbre, exhortarnos el uno al otro, no condenarnos, no decir usted es un pecador, usted se va a ir al infierno, si usted no cambia. No, eso no es la iglesia. Lo que lo hace invaluable es tener ese amor por la persona, es decir, hermano, venga, usted está mal. Si usted no cambia su manera de ser, va a terminar perdiendo su matrimonio. Si usted no cambia su manera de ser, van a haber resultados que no te van a agradar. Eso es lo que la iglesia hace en amor. No juzgar, no condenar, es al contrario. Gálatas 6:2 dice: llevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando alguien esté mal, nosotros lo levantamos. Cuando alguien está caído, nosotros lo levantamos. Cuando alguien triunfa, como acabamos de leer ahorita en Primera de Corintios, nos alegramos. Nos alegramos por los hermanos. Si alguien tiene su compañía, hermano, me alegro por esa compañía. Qué chévere, que el Señor lo bendiga. Hermano, que le dé tantos clientes que tenga que traer más gente. No decir, uy, hermano, pero yo creo que eso no le va a funcionar. Yo mejor no hago eso. O, vamos a ver cuánto tiempo le dura la compañía al hermano. Eso no es alegrarse, eso es egoísmo, eso es envidia. Eso no hace una iglesia fuerte, invaluable. Invaluable es desear lo mejor, que nos alegramos cuando la persona está bien y cuando la persona está mal, condolernos con la persona. Eso es lo que nos lleva a ser una iglesia invaluable. Reconocer que somos pecadores, nunca olvidarnos de dónde el Señor nos ha sacado. Porque es que a veces sufrimos de amnesia y se nos olvida esa parte.
nos volvemos religiosos y pensamos que nadie puede caer, que todos tienen que ser así, derechitos, correctos. Pensamos que nosotros nunca nos vamos a resbalar, que a nosotros nunca nos puede pasar. Pero la palabra dice, aquel que se crea estar firme, mire que no caiga. Entonces no puedo condenar a mi hermano, al contrario, yo lo exhorto en amor. Ahora, mi responsabilidad como parte de la congregación es tratar de vivir una vida de acorde a la palabra. Nacer de nuevo significa que yo he creído en Cristo y le permito a Cristo cambiar mi vida. Nacer de nuevo significa que yo muero a lo viejo para ser una nueva criatura. Lo viejo ha quedado atrás. Amén. El peor error que nosotros podemos cometer es pensar que la iglesia es para los que están bien. Ahí nos estrellamos, ahí nos equivocamos. Somos un grupo de personas con necesidades. Juntos nos fortalecemos los unos a los otros. A eso nos ha llamado el Señor, a tener misericordia. Y cuando nosotros nos revestimos de amor, de fe, de mansedumbre, de misericordia, podemos entender lo que significa una iglesia invaluable, lo que el Señor ha pedido y espera de nosotros. Y quiero darte el primer punto. La lealtad, la honestidad, la integridad de una persona se mide por sus hechos y su testimonio. Vamos a hablar de la iglesia en general. No quiero que piensen que me refiero a Comunidad de Gracia. Estamos hablando de la iglesia en sí, como tal. El problema no es que te inviten a otra iglesia y tú vayas. El problema es que tú vayas a esa iglesia y empieces a criticar y a comparar todo lo que ves. Uy, pero ahí solamente hay 2 guitarras, en mi iglesia tenemos 5. Y solamente 3 en la alabanza, en mi iglesia hay como 12. Y esas luces, no, en mi iglesia hay esto y en mi iglesia hay lo otro, y aquí ¿por qué no tienen esto? Yo creo que la persona dirá, pues ¿para qué lo invité si solamente vino a criticar? Tenemos que aprender a ser respetuosos con las personas. O por el contrario, tú vas a otro lugar y empiezas a hablar mal de tu iglesia. No, pero el pastor en mi iglesia habla así o no hace eso. En mi iglesia no hacen esto. En mi iglesia no hay ello, no hay aquello, no hacen lo otro. ¿Es ético eso? No, no es ético. No es ético. Porque no hay iglesia perfecta. Y nosotros no podemos ir a divulgar las falencias de nuestra iglesia en otro lado. Más bien trabajemos juntos para resolver los problemas de nuestra iglesia. Y cuando reconocemos que no somos perfectos, es más fácil llevar a cabo la labor de la iglesia. Nos enojamos a veces, criticamos, ¿verdad? Me voy porque no me gusta cómo predican, porque están predicando otra vez del pecado. Y es como que si alguien estuviera hablando mal de mí, porque me están a toda hora confrontando y no es el pastor, no es el predicador. Nosotros nos paramos aquí a decir, a ver, ¿de quién hablamos hoy? ¿De quién hablamos hoy? ¿A quién le voy a descubrir sus pecados hoy? No. El pastor prepara el mensaje que el Señor le da, el predicador prepara el mensaje que el Espíritu Santo nos da. Y el que te confronta es el pecado. Entonces, si tú te vas de una iglesia y te vas para otra, y te vas para otra, y te vas para otra, te vas a convertir en un creyente errante. Y nunca vas a tener una convicción de lo que es echar raíces en un lugar. Por eso es importante conocer la necesidad de tu iglesia. Cuando uno viene a la iglesia, me gusta mucho que nosotros, cuando venimos aquí, lo primero que el pastor nos pide antes de servir es avanzada y el ADN. Porque a través del ADN conocemos cuál es la visión de la iglesia. Entonces tú conoces la iglesia y tú te das cuenta si esta es la iglesia que tú quieres. Porque iglesias hay por montones. Entonces uno busca la iglesia donde uno se sienta cómodo. Y ahí donde el Señor te plantó, ahí tú echas raíces. Y ahí tú cuidas tu iglesia.
y te duele tu iglesia y te sientes parte de tu iglesia. No digas, yo voy a comunidad de iglesia, yo soy comunidad de iglesia. Yo voy a la iglesia, yo voy a mi iglesia. Porque cuando te duele tu iglesia, te duele lo que pasa con tu entorno, con tus hermanos. Eso te lleva a pensar de una manera diferente. Imagínate que alguien venga y me hable mal de la iglesia a la que ella va. No, es que en mi iglesia esto y en mi iglesia lo otro, y no, qué pereza esa iglesia. ¿Tú crees que yo la invitaría a mi iglesia? No, porque si así habla de la iglesia de ella, ¿qué irá a decir de la mía? Ahí sí, como dirían los hermanos del Gran Combo, deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese. La verdad que sí. ¿Para qué vamos a traer una persona que va a hacer más daño? Pero ahí es donde entra la misericordia. ¿Por qué la misericordia? Porque en vez de atacar, aconsejamos, no venga. Espere, no hay iglesia perfecta. En la iglesia nosotros también hay cosas que quizás a otra persona no le guste. ¿Qué es lo que te falla en tu iglesia? ¿Has hablado con tu pastor? No condenar a la persona, es tener esta misericordia, saberlos guiar, aconsejarlos bien. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Aprender a ser humilde de corazón, a corregir con humildad, pero que cuando nos corrijan a nosotros, también ser humildes para recibir la corrección. Porque a veces se nos olvida y dejamos que el conocimiento nos envanezca y no aceptamos corrección. Y hablo a nivel general, no me refiero a una persona en particular, estamos hablando de la iglesia en sí. La humildad debe ser parte de nosotros. Eso hace que una iglesia sea invaluable, porque la humildad me lleva a reconocer mis necesidades, mis errores, y por ende reconocer los errores y las necesidades de las demás personas y aceptar a aquellas personas como son. No aceptar el error, no estoy hablando de que tapemos el pecado, es saber corregirlo, es saber hablarle a las personas. Segundo punto, muchas veces subestimamos el valor de la iglesia porque lo vemos con los ojos humanos. Y aquí vamos a dejar de ver la iglesia como una institución y vamos a verlo en la parte espiritual. Todos estamos aquí por una necesidad. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos luchamos con el pecado a día, en pensamiento, en obra, en omisión, cualquier cosa. Nadie puede levantar la mano y decir aquí, yo no cometí un pecado hoy. Todos. Pero ¿saben qué nos hace diferentes? Que lo reconocemos y venimos delante del Señor. Señor, quítame este pensamiento, no quiero pensar así. Señor, no debía haber dicho aquella palabra que dije. Señor, no debía haberle hablado de esa manera a esa persona. Señor, déjame ponerme a cuentas contigo. Me pongo a cuenta con la persona a la que le fallé. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos permite a nosotros ser diferentes. No podemos entrar en la religiosidad de condenar a las personas porque se equivocan. Porque van a haber personas que quizás son más débiles que nosotros y quizás les va a costar mucho más de lo que nos ha costado a nosotros. ¿Cómo los fortalecemos? ¿Cómo nosotros somos parte de ellos? ¿Cómo los levantamos cuando estén mal? Mi esposa usa algo que me gusta mucho, dice que somos como esos eslabones fuertes, que en el momento en que ese eslabón débil se rompe, el eslabón fuerte lo abraza y lo levanta. Y no te preocupes, no estás solo, no estás sola, vamos a salir adelante, esto va a pasar, te vamos a ayudar a salir adelante, no te va a destruir. En Cristo somos más que vencedores, vamos a creerle al Señor, no nos vamos a dar por vencidos, amén. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Dice la palabra, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y todos miembros los unos de los otros.
No miremos nuestros defectos, aprendamos a ver las virtudes de cada uno de nosotros. Cada uno tiene una función en particular dentro de la iglesia. Como institución, se maneja como una compañía. Está el pastor, que es la cabeza, ¿verdad? Están los asistentes pastorales, los líderes, los servidores, los sugieres y todos los demás. En una compañía está el dueño de la compañía, está el CEO, está el manager, está el supervisor y están los empleados. Cada uno tiene una función dentro de la compañía, sus deberes, lo que tiene que hacer. Dentro de la iglesia igual, cada uno de nosotros tenemos una función. Cada uno de nosotros tenemos un don diferente. El uno tiene el don de tocar la música, una guitarra, el piano, la batería, predicar. Alguien tiene el don de sanidad, otro tiene el don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Eso es lo bonito de cómo el Espíritu Santo da los dones a quien quiera, como quien quiera. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces, cuando yo reconozco que tengo una función, yo respeto la función que el Señor me ha dado. Y mire, a veces no entendemos y no se trata de la posición que tú ocupes dentro de la iglesia. Porque es que a veces decimos, no, los líderes allá, ellos se encargan de esas cosas. Yo no soy líder. Yo no tengo esa responsabilidad. Pero es una responsabilidad compartida como iglesias. ¿Sabían que todos ustedes son líderes? Tal vez no son líderes todos de la iglesia, pero tú eres líder de tu entorno. Tú eres líder como padre de familia de tu hogar. Si tú estás en tu trabajo, tú puedes desempeñar un liderazgo. Déjame contarte una anécdota. En la compañía que yo trabajaba antes, había una señora que me entrenaba y se veía que la señora era americana y era bien racista y me hablaba de una manera déspota y no me enseñaba bien. Y yo trataba de ganarme a la señora y todos los viernes le traía, yo llegaba primero que ella, le traía su donita y nada que me daba las gracias. Si me llevaba un pan de ono, le ponía un pan de ono con una notica, God is good, y nada que me daba las gracias. No había dona que la endulzara, mejor dicho. No había por dónde. Pero yo dije, no me voy a dar por vencido. Habían otras personas por las que yo oraba y aceptaban que orara por ellas y se quebrantaban. Y yo decía, estoy formando un liderazgo aquí. Hasta que me decían, ¿puedes orar por mí? Entonces reconocía que había un liderazgo espiritual ahí. Un día a la señora le iban a operar de la rodilla. Y me acerco y le digo, ¿puedo orar por ti? Y ella se quedó mirándome como, ¿usted va a orar por mí sabiendo yo cómo soy? Sí, yo voy a orar por ti. Y yo empiezo a orar por esa señora y esa señora se rompe, se quebranta. Si ves que puedes hacer la diferencia en cualquier lugar, no necesitas un reconocimiento de un liderazgo para desarrollar lo que el Señor ha puesto en tu vida que hagas. En tu entorno, tú puedes ser líder. En tu casa, con tus hijos. En tu trabajo, con la gente alrededor. Deja que ellos te reconozcan ese liderazgo. Ese testimonio es el que va a hablar de ti, de cómo eres tú, cuál es tu responsabilidad. Nuestra responsabilidad como creyentes es dar un buen testimonio. Mi esposa nos contaba ayer algo en el ADN y ella decía que había venido cansada del trabajo. Y era una señora que era vendedora y empezó a decir, no, que venga. Y empezó a que no, pero no fue grosera. Ella fue muy amable con la señora, aunque estaba cansada, y le dice, ¿usted va a Comunidad de Gracia? Le dice, sí, yo voy a Comunidad de Gracia. ¿Se imagina donde mi esposa le hubiera dicho, hombre, no me moleste, que estoy cansada, vaya a la próxima casa? Y eso que va a Comunidad de Gracia. No hubiera sido lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué habla de nosotros? Nuestro testimonio. Yo me puedo parar aquí y darle a ustedes todos los versículos que quiera, pero si mi testimonio es malo, esos versículos no van a tener credibilidad. Podrían creer en alguien que
que no está obrando de una manera correcta? No, por supuesto que no. Y la iglesia es un tesoro de valor eterno. Mira lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Como iglesia somos llamados a vivir en libertad. Obviamente esta nos hace libres y la libertad nos lleva a guardar y proclamar el evangelio. ¿Cómo guardo el evangelio? Cuando lo cuido, cuando no lo vendo, cuando no lo disfrazo, cuando no lo comprometo. Guardar el evangelio implica atesorarlo en el corazón, vivir según sus enseñanzas y mantenerse fiel a la verdad revelada por Cristo. No es disfrazarlo, no es desviarnos del mensaje, porque desafortunadamente la iglesia hoy en día ha desviado el mensaje. Están más preocupados por hablar por la prosperidad, por cómo el Señor nos ha hecho campeones, cómo el Señor nos va a llevar a triunfar, que hablar del pecado, de cambiar nuestra manera de vivir, de arrepentirnos de una mala manera de vivir. Mira, quiero compartirte 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Guardarlo es resistir a la tentación de diluirlo. Guardarlo es no decir o quedarnos callados para no ofender a las personas. Eso no es guardar el evangelio. Y no estoy hablando de que juzguemos, ni que condenemos, ni que mandemos a nadie al infierno. Estoy hablando de que hablar la verdad con amor, predicar con misericordia, tener misericordia por las personas, proclamar el evangelio es llevar las buenas nuevas a los necesitados. Antes, los profetas no decían, así dice el Señor, ustedes serán prosperados y van a vivir una vida de grandeza y de victoria en victoria. No, cuando el pueblo de Israel estaba malo, ¿qué decía? Así dice el Señor, y caerán presos y se llevarán cautivos y perderán todo. ¿Por qué? Porque se alejaban del Señor. Proclamar el evangelio es decir, ven a Cristo, permite que Él te sane, que Él te restaure. Proclamar el evangelio es decir, Él está a la puerta tocando. Si tú le abres, Él entrará, cenará contigo y tú con Él. Proclamar el evangelio es decir, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Proclamar el evangelio es anunciar que hay esperanza en medio del dolor, que hay perdón aún después del fracaso, que hay vida incluso cuando la muerte toca la puerta. Proclamar el evangelio es dar esperanza, es creer que el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros. Eso hace una iglesia invaluable. ¿Cuál es el amor que tú sientes por el hermano? No salgas y digas, me voy de la iglesia porque aquí nadie me habla, cuando tú eres el primero que el pastor no ha terminado de hacer la oración final y ya ha salido por esa puerta. ¿Cómo van a conocer tu necesidad? Miren, hagamos un ejercicio. Los invito a que hagamos un ejercicio. Cuando salgan de aquí hoy, el domingo, diríjanse a una o dos personas que ustedes no conozcan. ¿Cómo estás? Me llamo Julián. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Conoce las personas. Unámonos.
Cada uno de nosotros, como les decía ahorita, tenemos una función. Somos uno, pero no somos lo mismo. Formamos un cuerpo. Todos juntos formamos un cuerpo. Somos un hospital, sí. Somos un grupo de personas con necesidades, sí. Con falencias, sí. Con luchas, sí. Con frustraciones, sí lo somos. Pero entendemos que separados de Dios nada podemos hacer. Que dependemos de Él. Que Él es nuestra guianza, que Él es nuestro camino, nuestra fortaleza. Eso hace una iglesia invaluable. Eso nos lleva a ser diferentes. La iglesia es un refugio donde muchos encuentran consuelo en medio del dolor, en medio de su tristeza, donde nosotros nos consolamos los unos a los otros. Es invaluable donde su verdadero valor se revela cuando transforma corazones, fortalece el espíritu, guiando a cada persona a una vida con propósito y trascendencia. Eso nos hace una iglesia invaluable. Una iglesia que cree en el amor por los demás. Una iglesia que reconoce la necesidad de Dios. Una iglesia que se viste de amor, de fe, de misericordia. Es una iglesia invaluable. Una iglesia donde nosotros nunca nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Y cuando yo reconozco quién era antes, puedo ver a la persona que está a mi lado, que está mal, con ojos de misericordia, no juzgando, no condenando, sino restaurando. La iglesia de Dios es un lugar donde renueva, donde transforma, donde sana, donde liberta. Y si tú te sientes parte de esa iglesia, bienvenido. Amén. Porque el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Deja que el Señor obre en ti. Deja que el Señor cambie, renueve, transforme, restaure. De este hospital salimos todos con vida, porque el Señor nos lo ha prometido. Él nos ha dado una restauración. Él nos ha prometido una transformación, una guianza, una dirección. Pero tienes que creerlo. Y tenemos que empezar por aceptar y tener la convicción de que somos la iglesia. Una iglesia sin arrugas, santa